El suelo de la planta se quedó en un silencio sepulcral. Es cuando sabes que algo va realmente mal. Los trabajadores se quedaron mirando fijamente pantallas que no respondían y máquinas que no iniciaban su siguiente ciclo. El supervisor del turno de noche, Jorge, se acercó corriendo, con el sudor ya perlado en la frente a pesar del frío matutino. Ricardo jadeó, todo el sistema está bloqueado. Nadie puede acceder a nada. La línea de producción está paralizada, el control de calidad también, e incluso el seguimiento de inventario básico no funciona. Hizo una pausa para recuperar el aliento. ¿Qué demonios pasó? Yo sabía exactamente lo que pasó. Mi nombre es Ricardo Méndez, tengo 48 años, y he trabajado en esta planta durante 23 años. Empecé como ingeniero de planta y ascendí a gerente senior de operaciones. Ayer por la mañana, me bloquearon el acceso a mis propios sistemas. Hoy, están aprendiendo lo que eso significa en realidad. Permítanme retroceder. Hace 16 meses, nuestra empresa matriz me endosó un proyecto de revisión de eficiencia de 48 millones de pesos. La productividad de la planta había bajado un 12%, el desperdicio había subido un 18%, y la corporación estaba insinuando que nos cerrarían si no podíamos revertirlo. Me dieron total autoridad para rediseñar todo, el flujo de trabajo, la ubicación de los equipos, los protocolos de calidad, todo. No me limité a reorganizar la planta, la reconstruí desde cero. Estudié cada cuello de botella, cada movimiento desperdiciado, cada traspaso ineficiente. Pasé noches aquí con cronómetros y portapapeles, trazando flujos de materiales como planes de batalla. Los algoritmos que desarrollé no eran solo fórmulas de hoja de cálculo, eran 23 años de saber exactamente cómo funcionaba realmente este lugar. Lo primero que hice fue recorrer cada centímetro de esta planta con los propios trabajadores, no con los supervisores, ni con los jefes de equipo, sino con las personas que realmente tocan el producto 8 horas al día. Tomás Rodríguez de la estación 12 me mostró cómo el sistema de cintas transportadoras creaba un retraso de 47 segundos en cada ciclo porque las piezas entraban en el ángulo equivocado. María Santos de Control de Calidad explicó por qué la secuencia de inspección era al revés, detectando problemas que deberían haberse prevenido 3 estaciones antes. Nadie les había preguntado antes. Pasé 2 meses solo escuchando. Aprendí que la documentación oficial del proceso no se había actualizado en 6 años, descubriendo que la mitad de nuestros problemas de eficiencia provenían de trabajadores que creaban soluciones alternativas para corregir fallos de diseño que la gerencia desconocía. Estas personas no solo seguían procedimientos, estaban activamente previniendo desastres todos los días y no obtenían crédito por ello. El rediseño tardó 8 meses en implementarse. No cerramos la producción. En su lugar, creé un sistema de actualización progresiva, optimizando una sección a la vez mientras el resto seguía funcionando. Cada cambio fue probado por las personas que tendrían que usarlo. Cada mejora se explicó a los trabajadores antes de la implementación, no después. La resistencia provino de la gerencia media, no de la planta. A los supervisores les preocupaba que empoderar a los trabajadores los volviera irrelevantes. Los jefes de departamento se quejaron de que los nuevos protocolos requerían que realmente entendieran los procesos que gestionaban. El sistema antiguo les permitía gestionar por métricas e informes, el nuevo sistema les exigía gestionar caminando y hablando con la gente. Pero los números no mienten, en 6 meses, la productividad subió un 22%, el desperdicio bajó un 28% y las lesiones laborales se redujeron un 35% porque los nuevos diseños tenían sentido en lugar de solo verse bien en papel. Más importante aún, la gente empezó a preocuparse de nuevo por su trabajo. Cuando le pides a alguien su experiencia y luego la utilizas de verdad, se involucra en los resultados. La corporación se dio cuenta. Otras plantas comenzaron a pedir mis protocolos. Me invitaron a hablar en conferencias de manufactura. Las publicaciones de la industria querían destacar nuestra reconversión. Por primera vez en mi carrera, sentí que estaba construyendo algo que perduraría, algo que importaba más allá de los números de este trimestre. Fue entonces cuando apareció Daniel Herrera. Recién graduado de un MBA del ITSM, Tecnológico de Monterrey, de 31 años, fue contratado como director de proyecto para supervisar la fase final de implementación, la idea de la corporación de agregar supervisión estratégica a mi proyecto.
Daniel tenía todas las palabras de moda: transformación digital, optimización basada en datos, flujos de trabajo sinérgicos. También tenía el oído del nuevo director financiero, un tipo que había sido contratado 8 meses antes para modernizar nuestro enfoque operativo. El director financiero, Alejandro Salas, provenía del sector tecnológico. Él creía que la manufactura eran solo paneles de control. Nunca había trabajado en una planta, nunca se había enfrentado a la realidad de gestionar a 340 personas que se presentan a las 6 de la mañana, independientemente de si los sistemas funcionan. Para él, Daniel representaba el futuro, joven, educado, fluido en el lenguaje de los negocios modernos. Yo representaba el pasado, experiencia de la vieja escuela en un mundo que supuestamente ya no la necesitaba. Daniel comenzó a asistir a mis reuniones, pidiendo revisar mi documentación, queriendo copias de todo. Solo poniéndome al día, decía. Quiero entender el alcance completo para poder apoyarte mejor. Era educado, entusiasta, lleno de elogios por lo que yo había logrado. Pensé que tener el respaldo de la gerencia no podía hacer daño. El proyecto estaba funcionando, los números no mienten y yo no tenía nada que ocultar. Ese fue mi primer error. Daniel era inteligente, se lo concedo. No atacó mis resultados directamente, en cambio, comenzó a cuestionar mis métodos. En las reuniones, mencionaba mejores prácticas de la industria, que supuestamente mostraban enfoques superiores. Sacaba artículos sobre el pensamiento heredado, que frenaba la innovación en la manufactura. Siempre se enmarcaba como sugerencias constructivas. Nunca sugirió reemplazar el juicio humano con sistemas automatizados directamente, pero cada mejora significaba menos trabajadores tomando decisiones y más algoritmos haciéndolo en su lugar. Daniel no estaba interesado en optimizar lo que habíamos construido, estaba interesado en reemplazarlo con algo que no requiriera que personas como yo lo entendieran. El director financiero se lo tragó. Aquí está este joven con ideas frescas hablando de llevar nuestras mejoras al siguiente nivel. Mientras tanto, yo soy el viejo que se resiste a los enfoques nuevos. Daniel se aseguró de posicionarse como el puente entre mi valiosa experiencia y la metodología de vanguardia. Lo que realmente me molestó no fue la política corporativa, había lidiado con eso durante 23 años. Lo que me molestó fue ver a Daniel perder el punto por completo. Recorría la planta con su tableta, tomando notas sobre oportunidades de optimización, pero en realidad nunca habló con los trabajadores. Cuando Tomás Rodríguez intentó explicar por qué importaba una secuencia en particular, Daniel asentía cortésmente y luego sugería que aprovecháramos la automatización para eliminar completamente la variable humana. No entendía que la variable humana no era un error en el sistema, era la característica que hacía que todo lo demás funcionara. 3 meses antes del lanzamiento final, Daniel solicitó acceso a mis algoritmos centrales. La Junta quiere comprender la base técnica, explicó. Necesitan confianza en que nuestro enfoque es escalable a otras instalaciones. Tenía sentido. Le di acceso de solo lectura a los sistemas. Debería haber prestado más atención a lo que realmente estaba haciendo con ese acceso. Daniel no solo estaba revisando mi trabajo, lo estaba estudiando como alguien que se prepara para recrearlo. Pasaba horas en el sistema, no solo leyendo los algoritmos, sino rastreando cada árbol de decisión, cada declaración condicional, cada controlador de excepciones que yo había incorporado. Cuando le pregunté sobre su progreso, mencionaba estar impresionado por la sofisticación y querer comprender completamente la arquitectura. 2 semanas después, regresó pidiendo privilegios de edición. Encontré algunas oportunidades potenciales de optimización, dijo. Ajustes menores que podrían aumentar nuestros resultados en otro 15%. Tenía una presentación lista, llena de gráficos que mostraban mejoras proyectadas que se veían impresionantes en papel. Debería haber dicho que no. Debería haber pedido ver su análisis primero, exigido entender exactamente qué quería cambiar y por qué. Pero los números ya eran tan buenos, y un 15% más haría que este proyecto fuera legendario. Además, Daniel tenía el respaldo de Salas, y Salas controlaba el presupuesto para la expansión del próximo año. Le di el acceso. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir mal, pero tan gradualmente que no me di cuenta al principio. Daniel comenzó a aparecer en las revisiones del sistema de la mañana temprano a las que yo no estaba invitado. Programaba reuniones con jefes de departamento sin incluirme.
Cuando pregunté al respecto, decía que estaba reuniendo aportes de las partes interesadas para garantizar una gestión del cambio fluida. El lenguaje también comenzó a cambiar. En las reuniones, la gente dejó de hablar del sistema de Ricardo y comenzó a referirse al marco operacional. Mis algoritmos se convirtieron en los protocolos de optimización. Las relaciones que había construido se renombraron como iniciativas de participación de las partes interesadas. Todo estaba siendo renombrado con jerga corporativa que hacía que pareciera que cualquiera podría haberlo hecho. Laura Ramírez, nuestra supervisora de planta, me apartó un martes. Laura ha estado aquí 20 años, ascendió desde la línea hasta la supervisión gracias a pura competencia. Conoce a cada trabajador por su nombre, entiende cada proceso íntimamente y no pierde el tiempo en política. Ricardo, algo no está bien, dijo. Daniel ha estado haciendo preguntas sobre tus algoritmos, pero no preguntas normales. Quiere saber qué sucede si se modifican ciertos protocolos. Sigue impulsando escenarios en los que los sistemas podrían fallar. Bajó la voz. También ha estado hablando con la gente sobre transición de liderazgo sostenible y protocolos de transferencia de conocimiento, punto. Esa frase me sonó mal. La transferencia de conocimiento generalmente significa una cosa en el mundo corporativo: se están preparando para despedir a alguien y quieren asegurarse de que su trabajo pueda continuar sin ellos. ¿Qué tipo de escenario se está preguntando?, pregunté. Periodos de máxima producción, respondió. Sobrecargas del sistema. ¿Qué pasa si los bucles de retroalimentación de los trabajadores se desactivan? ¿Qué sucede si los algoritmos se ejecutan sin los componentes de supervisión humana? Laura hizo una pausa. Ricardo, esas no son preguntas de optimización. Son preguntas de sabotaje. Esa noche, me quedé hasta tarde para revisar los registros del sistema. Lo que encontré me revolvió el estómago. Daniel había estado haciendo cambios, pequeños, enterrados profundamente en subrutinas complejas, pero cambios al fin y al cabo. Había modificado los protocolos de manejo de errores, ajustado las secuencias de tiempo y alterado los mecanismos de retroalimentación que permitían a los trabajadores señalar problemas antes de que se volvieran críticos. Cuando ejecuté proyecciones sobre sus modificaciones, no mejoraron nada, en todo caso, introdujeron posibles puntos de falla. Los cambios eran sutiles pero sistemáticos, diseñados para crear exactamente el tipo de fallas en cascada que harían que todo el sistema pareciera inestable bajo estrés. Lo confronté a la mañana siguiente. Daniel, noté algunas alteraciones en los protocolos centrales. ¿Puedes explicarme el razonamiento? No perdió el ritmo. Solo algunas calibraciones menores basadas en los últimos datos de rendimiento, respondió. Nada que cambie tu enfoque fundamental, solo optimizando la ejecución. Sacó una presentación que nunca había visto. He estado rastreando algunas métricas que sugieren que podemos impulsar las ganancias de eficiencia aún más. La presentación era impresionante: gráficos, tablas, proyecciones que mostraban un 40% de mejora sobre la línea base. El problema era que los datos no coincidían con lo que yo veía en la planta. Algunas de las métricas que citaba ni siquiera existían en nuestros sistemas de seguimiento, otras se extrapolaron de puntos de datos únicos o se basaron en máximos teóricos que ignoraban las limitaciones del mundo real. ¿De dónde salieron estos números?, pregunté. Modelado predictivo basado en puntos de referencia de la industria y análisis de capacidad del sistema, dijo. Daniel pasó las diapositivas con la confianza de alguien que nunca había tenido que explicar una falla en la línea de producción a 340 trabajadores enojados. Los algoritmos muestran un margen significativo para la mejora si podemos eliminar algunos de los cuellos de botella actuales. Por cuellos de botella se refería a los protocolos de seguridad y a los sistemas de supervisión humana que prevenían desastres. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Daniel no estaba tratando de mejorar mi proyecto, lo estaba configurando para que fallara de una manera que hiciera que su solución pareciera necesaria. Sus modificaciones causarían conflictos en el sistema durante los periodos de máxima producción, crearían cuellos de botella que parecerían fallas de diseño y generarían informes de error falsos que harían que todo pareciera inestable. Cuando el proyecto colapsará, él estaría allí con su versión mejorada, listo para salvar el día con un sistema totalmente automatizado que no requiriera que personas como yo lo entendieran. Salas obtendría su solución moderna y basada en tecnología.
Daniel obtendría su ascenso. Y yo sería el viejo cuya perspectiva anticuada no pudo manejar las demandas de la manufactura moderna. Lo hermoso de esto era que yo le había dado todo lo que necesitaba, el acceso al sistema, la documentación técnica, incluso la credibilidad que venía de trabajar bajo mi autoridad. Había estudiado mi trabajo justo el tiempo suficiente para saber dónde romperlo. Empecé a construir mi defensa esa misma noche. Lo primero que hice fue hacer una copia de seguridad de todos mis algoritmos originales en un servidor personal, con marcas de tiempo y registros de cambios que demostrarían lo que yo había construido frente a lo que Daniel había modificado. Luego comencé a tener conversaciones tranquilas con personas clave sobre lo que habían observado. Sergio Luna, nuestro jefe de mantenimiento, confirmó lo que yo sospechaba. Daniel ha estado preguntando sobre los límites de tolerancia del equipo. ¿Qué sucede si los sistemas son forzados más allá de las especificaciones de diseño?, me dijo. Dice que necesita comprender los modos de falla para la gestión de riesgos. Sergio hizo una pausa, ajustándose los guantes de trabajo. Pero Ricardo, esas no son preguntas de gestión de riesgos. Son preguntas de sabotaje. ¿Quieres saber exactamente cuánto estrés se necesita para romper algo? Elena Solís del sindicato tenía sus propias preocupaciones. Ha estado preguntando sobre los procedimientos de queja, preguntando qué tan rápido podemos reemplazar a los trabajadores si hay problemas de rendimiento durante la transición. Está hablando de traer contratistas temporales que son más adaptables a los nuevos sistemas. Elena ha estado luchando por los trabajadores aquí más tiempo de lo que yo he estado en la gerencia. Ella entiende el poder y cómo funciona realmente. Ricardo advirtió, está planeando culpar a los trabajadores cuando sus cambios fallen. Eduardo Castro, quien dirige nuestros contratos de mantenimiento de equipos, tenía la información más dañina. Daniel se puso en contacto conmigo directamente para modificar algunos de los protocolos de seguridad en nuestros acuerdos de servicio, explicó Eduardo. Quería saber si podíamos agilizar algunos de los sistemas de redundancia para mejorar la eficiencia. Le dije que cualquier cambio tenía que pasar por ti primero. Lalo y yo nos conocemos desde hace 15 años, su empresa da servicio a la mitad de las plantas de la región. No le gustó esa respuesta. Comenzó a preguntar sobre reemplazar nuestro contrato de mantenimiento con una empresa que sería más flexible con respecto a las normas de seguridad. El panorama se estaba aclarando. Daniel no solo planeaba sabotear mis algoritmos, estaba eliminando sistemáticamente cada red de seguridad, cada sistema de supervisión humana, cada control de calidad basado en relaciones que hacía que la operación funcionara de verdad. Cuando ocurrieran las fallas inevitables, él culparía a los sistemas obsoletos, a los trabajadores resistentes y a los requisitos de seguridad poco realistas. Luego implementaría su solución, un sistema totalmente automatizado con mínima intervención humana, protocolos de seguridad simplificados y contratos de mantenimiento que priorizaban el costo sobre la confiabilidad. Se vería genial en los informes trimestrales hasta que alguien resultara gravemente herido o la planta sufriera una falla catastrófica. Una semana antes del lanzamiento final, me llamaron a una reunión de la junta directiva. El director financiero estaba allí, junto con Daniel y 2 ejecutivos que no reconocí de la corporación. Tenían gráficos y presentaciones listos, lo que me dijo que esto no iba a ser una discusión. Ricardo, apreciamos todo lo que has construido aquí, comenzó Salas. Las mejoras han sido significativas. Sin embargo, hemos identificado algunas preocupaciones sobre la sostenibilidad de tu enfoque. Daniel tomó la palabra, haciendo clic en su primera diapositiva. Los sistemas que Ricardo diseñó funcionan, pero son esencialmente cajas negras. Si algo sale mal, solo él puede arreglarlos. Eso crea un riesgo inaceptable para una operación multimillonaria. Necesitamos protocolos más transparentes y estandarizados. Recorrió su presentación metódicamente, gráficos que mostraban mis algoritmos como excesivamente complejos, tablas que demostraban cómo mi enfoque creaba peligrosos puntos únicos de falla y evaluaciones de riesgo que pintaban mi dependencia de la retroalimentación de los trabajadores como una toma de decisiones subjetiva que comprometía la coherencia. Cada preocupación que plantearon fue fabricada, cada riesgo que identificaron fue creado por las modificaciones de Daniel. Pero tenían palabras de moda corporativas, gráficos coloridos y la confianza que proviene de nunca tener que explicar una falla de producción a personas reales.
Creemos que es mejor si tomo el control operativo para la fase final de implementación, concluyó Daniel. Ricardo puede seguir involucrado en calidad de consultor, pero necesitamos a alguien con ojos frescos gestionando la ejecución diaria. Me senté allí viendo cómo me robaban mi propio proyecto en tiempo real. Los dos ejecutivos corporativos asintieron como si entendieran lo que estaban votando. Salas parecía aliviado de tener por fin a alguien que hablara su idioma. Daniel parecía confiado, profesional, listo para tomar las riendas. ¿Qué planean cambiar exactamente?, pregunté. Nada fundamental, me aseguró Daniel. Solo algunas optimizaciones de eficiencia y protocolos de mitigación de riesgos. El núcleo de lo que construiste permanece intacto. Era una mentira, y ambos lo sabíamos. Pero la decisión ya estaba tomada. Me entregaron un organigrama revisado con Daniel como director de operaciones principal y mi nombre movido a asesor técnico senior, un rol de consultoría. Sin acceso al sistema, sin autoridad directa, solo aportes valiosos cuando se solicitara. Debería haber luchado más en ese momento. Debería haber exigido que examinaran las modificaciones de Daniel, denunciado los datos fabricados, insistido en una revisión técnica por parte de personas que realmente entendieran la manufactura. Pero estaba cansado. 16 meses de jornadas de 16 horas, de preocuparme más por este lugar que cualquier otra persona en esa sala, de ser la única persona que parecía entender que 340 puestos de trabajo dependían de que esto saliera bien. Una parte de mí quería dejar que alguien más llevara el peso por una vez. Ese fue mi segundo error. Me bloquearon el acceso esa tarde. La tarjeta de seguridad desactivada, las cuentas del sistema suspendidas, incluso mi plaza de estacionamiento reasignada. Medida temporal, dijeron. Solo mientras hacemos la transición de la autoridad operativa. Daniel me acompañó hasta mi coche, con falsa simpatía y cortesía profesional. No te lo tomes personal, Ricardo. Tu trabajo aquí ha sido increíble. Solo necesitamos asegurar la continuidad en el futuro. Hizo una pausa en la puerta de mi conductor. Descansa un poco. Te lo has ganado. Conduje a casa y pasé la noche mirando mis servidores de respaldo, contemplando 16 meses de trabajo que estaban a punto de ser distorsionados en la victoria de otra persona. Pero mientras estaba sentado allí, algo cambió en mi forma de pensar. Podían bloquearme la entrada a la oficina, pero no podían bloquearme las relaciones que había construido. La confianza que me había ganado con los trabajadores, los proveedores y los representantes sindicales no se transfirió solo porque cambiaron mi título en un organigrama. Fue entonces cuando comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue a Laura. Me bloquearon el acceso, le dije. Daniel está a cargo ahora. Su respuesta fue inmediata. Eso es una locura. Él no sabe ni la mitad de lo que construiste. Diablos, no sabe ni una cuarta parte. No importa. Tiene el respaldo corporativo y una presentación elegante. Ricardo, escúchame. Este lugar funciona con relaciones, no con presentaciones. La gente confía en ti. No conocen a Daniel de nada, y seguro que no confían en él con sus medios de vida. La segunda llamada fue a Elena. Pueden bloquearte la entrada a la oficina, dijo ella. No pueden bloquearte la entrada a la confianza de la gente. ¿Sabes qué pasará cuando las modificaciones de Daniel empiecen a causar problemas? La gente te llamará a ti, no a él. Y cuando lo hagan, estaremos listos. La tercera llamada fue a Eduardo. Hay un tipo nuevo dirigiendo mi proyecto ahora, Daniel Herrera. Puede que te llame por modificaciones de equipo. ¿Lo estás recomendando?, preguntó. No estoy recomendando nada, respondí. Solo te aviso que ha habido un cambio en la gerencia. Lalo entendió de inmediato. En nuestro negocio, las recomendaciones personales importan más que los organigramas corporativos. La confianza se gana con años y se pierde en minutos. Daniel podría tener la autoridad de Salas, pero no tenía la confianza de nadie. Eso fue ayer. Hoy, toda la planta ground to a halt porque las modificaciones de Daniel crearon exactamente las fallas del sistema que yo sabía que provocarían. La carrera de producción nocturna golpeó la primera falla en cascada a las 3:47 de la mañana. Para el turno de la mañana, nada funcionaba.
Me quedé en casa. Dejé que mi teléfono fuera al buzón de voz. Daniel llamó 6 veces. Salas llamó 4 veces. La corporación llamó 2 veces. Laura llamó una vez con una actualización de estado, y esa sí la tomé. Es un completo desastre, dijo. Daniel está corriendo con impresiones, tratando de descifrar por qué los sistemas están rechazando los programas de producción. Los protocolos modificados están en conflicto con el firmware del equipo. Los trabajadores están parados cobrando por no hacer nada porque nadie puede decirles qué hacer. ¿Qué dice Daniel?, pregunté. Que es un problema temporal de integración, que se resolverá en breve. El problema es que sus modificaciones también rompieron las rutinas de diagnóstico. El sistema ni siquiera puede decirnos que está mal, y mucho menos cómo arreglarlo. Laura hizo una pausa. Ricardo, la gente tiene miedo. Están preguntando si la planta va a cerrar, si deberían buscar otros trabajos. Colgué y conduje hasta la cafetería frente a la planta. El mismo reservado junto a la ventana donde solía almorzar durante la fase de construcción, vista perfecta de la entrada principal y los muelles de carga. A las 10 de la mañana, era un caos. Camiones de reparto atascados calle abajo porque recepción no podía procesar los materiales entrantes. Productos terminados estaban sentados en el muelle de carga porque envíos no podía acceder a la base de datos de inventario. El supervisor del turno de noche estaba en el estacionamiento fumando sin parar y hablando por teléfono, probablemente explicando a su esposa por qué llegaría tarde a casa. Los trabajadores se estaban reuniendo en pequeños grupos cerca de la entrada de empleados. Algunos estaban revisando sus teléfonos, otros simplemente hablaban en voz baja. Reconocí a la mayoría de ellos: Tomás Rodríguez de la estación 12, con aspecto preocupado, María Santos de control de calidad, negando con la cabeza ante lo que alguien le estaba diciendo. Para mí, estos no eran solo empleados. Eran personas con las que había trabajado durante años, personas cuya experiencia había hecho posible mi proyecto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sergio Luna: Daniel está preguntando si dejaste alguna documentación oculta que pudiera explicar las fallas del sistema. Le dije que transmitiría el mensaje. Otro mensaje de texto, este de Elena: los trabajadores preguntan si vas a volver. Quieren saber si deberían preocuparse por sus trabajos. Y luego, la llamada que estaba esperando. Salas, con una voz que no se parecía en nada al ejecutivo confiado de la reunión de ayer: Ricardo, necesitamos hablar. Hay algunos problemas técnicos con el lanzamiento que requieren tu aporte. Ya no estoy involucrado en operaciones. ¿Recuerdas? Es temporal. Solo hasta que estabilicemos los sistemas. ¿Qué sistemas? No tengo acceso a ningún sistema. Una pausa. Al fondo, podía escuchar alarmas, gritos, el sonido de maquinaria costosa inactiva. Podemos restaurar tu acceso temporalmente. Autorización de emergencia. Dejé que eso se asimilara por un momento. ¿Qué clase de emergencia? La producción ha estado parada durante 7 horas. Estamos perdiendo 850.000 pesos por hora en entregas no realizadas. Daniel dice que los problemas están relacionados con algunos protocolos heredados, que no estaban debidamente documentados. ¿Protocolos heredados?, me burlé. Así llamaban ahora a mi trabajo. Daniel hizo modificaciones a los algoritmos centrales sin comprender las interdependencias. Las fallas no son errores, son características de sus cambios. Otra pausa. ¿Puedes arreglarlo? Esa era la pregunta que había estado esperando. No nos ayudarás, no que recomendarías, si no puedes arreglarlo. Porque ellos ya sabían que yo era el único que podía. Quizás. Necesitaría acceso total al sistema, autoridad operativa y una garantía por escrito de que nadie hará cambios sin mi aprobación. ¿Hecho? ¿Qué tan rápido puedes llegar aquí? No estoy seguro de querer estar allí. Daniel tiene esto bajo control, ¿verdad? Ojos frescos, enfoque moderno, todas esas mejores prácticas de la industria. El silencio se prolongó lo suficiente como para que pudiera escuchar el ruido de fondo de la planta. Más alarmas, alguien gritando instrucciones que nadie seguía. Ricardo, por favor. Solo ven.
Terminé mi café y crucé la calle. El guardia de seguridad al que se le había ordenado mantenerme fuera ayer me hizo una señal para que pasara sin revisar mi tarjeta. Es curioso cómo las emergencias aclaran las prioridades. Daniel me esperaba en el vestíbulo, con un aspecto como si hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana. Su carpeta de presentación estaba debajo de su brazo, pero nadie pedía gráficos ni tablas ya. Gracias a Dios que estás aquí, soltó. Creo que podría haber algunos problemas de compatibilidad entre tu diseño original y algunas optimizaciones menores que implementamos. Optimizaciones menores. Casi sonrió. Durante las siguientes 6 horas, lo guié a través de cada modificación, explicando cómo cada una creaba fallas en cascada en todo el sistema. No era incompetencia maliciosa, era solo incompetencia. Daniel entendía la teoría empresarial, pero no entendía la realidad de la manufactura. Había tratado la planta como un programa de computadora que podía optimizarse con mejor código, sin darse cuenta de que la manufactura es un sistema complejo donde el juicio humano previene desastres. Las soluciones tardaron 8 horas en implementarse correctamente, no porque fueran complicadas, sino porque tuve que deshacer todas las mejoras de Daniel mientras le explicaba por qué cada cambio era necesario. Tomó notas como un estudiante de posgrado, haciendo preguntas que mostraban que nunca había entendido realmente lo que yo había construido. Para el turno de la tarde, la producción estaba de nuevo en línea. Al final de la semana, estábamos funcionando mejor que antes de las modificaciones de Daniel. Los trabajadores se relajaron, los supervisores dejaron de parecer estresados y los muelles de carga volvieron a su caos organizado normal. La reunión de la junta directiva tuvo lugar el martes siguiente. El tono era diferente esta vez. Los 2 ejecutivos corporativos que habían asentido con la presentación de Daniel estuvieron notablemente ausentes. Salas comenzó con una disculpa y terminó con una oferta: vicepresidente de operaciones, un 28% de aumento salarial, reporte directo a la corporación y un asiento en el comité de planificación estratégica. Daniel fue reasignado a analista de operaciones junior, reportando directamente a mí. Oportunidad de aprendizaje lo llamaron. Una oportunidad para entender la manufactura desde cero. Acepté ambas ofertas. Durante los siguientes 6 meses, Daniel trabajó bajo mi supervisión, aprendiendo lo que la manufactura implica realmente. No la teoría de la escuela de negocios, sino la realidad de gestionar a 340 personas, 850 millones de pesos en equipos y programas de producción a los que no les importan tus presentaciones de PowerPoint. Resultó ser un analista decente una vez que dejó de intentar revolucionarlo todo. La planta está funcionando ahora al 127% de la eficiencia de línea base. La corporación está utilizando nuestros protocolos en 3 otras instalaciones. Tengo autoridad presupuestaria para una expansión de 72 millones de pesos que agregará 80 puestos de trabajo y aumentará nuestra capacidad en un 35%. La gente pregunta si me arrepiento de no haberme marchado, dejando que la incompetencia de Daniel lo destruyera todo y probando mi punto. Pero esto es lo que aprendí: la mejor venganza no es ver a alguien fracasar. Es ser tan esencial que su fracaso se vuelva imposible de ignorar, y luego usar esa influencia para construir algo mejor. No solo me bloquearon el acceso a mi proyecto. Se bloquearon a sí mismos el acceso a la competencia. Cuando volví, no fue como el tipo que salvó el día. Fue como el tipo que no podían permitirse perder de nuevo. Esa es la clase de victoria que perdura. En el final, pensaron que me estaban reemplazando con alguien más barato y más complaciente. Lo que realmente hicieron fue reemplazar la competencia con ambición, y descubrir que la ambición sin conocimiento es solo ignorancia costosa. La verdadera lección no es sobre política laboral o traición corporativa. Es que la verdadera experiencia no se puede robar, solo se gana, y cuando intentas acortar ese proceso, la realidad tiene una forma de exigir el pago con intereses.